Nueva Atlántida, de Francis Bacon. Preliminares. Zarpamos del Perú, donde nos habíamos detenido por espacio de un año entero, rumbo a China y al Japón, por la ruta del Mar del Sur, llevando vituallas para 12 meses. Tuvimos buenos vientos del este, si bien bonacibles y débiles, por espacio de 5 meses y más. Pero entonces alargó el viento y se echó hacia el oeste durante muchos días, de modo que poco o nada pudimos avanzar, y varias veces nos hicimos el propósito de retroceder. Pero entonces se levantaron de nuevo fuertes y grandes vientos del sur, con componente este, que nos arrastraron, a pesar de todo lo que hicimos, hacia el norte. Por este tiempo nos faltaron las vituallas, aunque habíamos hecho un buen racionamiento de ellas. Encontrándonos de esta suerte en medio del desierto de aguas más grande del mundo, sin vituallas, nos dimos por perdidos y nos preparamos para la muerte. No obstante, elevamos nuestros corazones y voces al Dios de lo alto, el cual había mostrado sus maravillas en lo profundo, implorando de su merced que así como al principio había descubierto la faz de lo profundo y hecho aparecer tierra seca, así quisiera ahora descubrir una tierra para nosotros a fin de que no pereciéramos. Y sucedió que el día siguiente, a la caída de la tarde, avistamos delante de nosotros hacia el norte, donde se perdía la vista, como unas espesas nubes que nos hicieron abrigar cierta esperanza de dar con tierra. Al saber que esta parte del Mar del Sur era sumamente desconocida y que pudiera tener islas o continentes no descubiertos todavía, pusimos, pues, rumbo toda ella aquella noche hacia lo que nos parecía tierra, y al amanecer del día siguiente pudimos discernir claramente que lo era. Llana a nuestra mirada y llena de boscaje, lo que la hacía parecer harto negra. Después de navegar hora y media, entramos en un buen fondeadero, que era el puerto de una hermosa ciudad, no muy grande ciertamente, pero bien construida y con una vista agradable desde el mar, y pareciéndonos largo cada minuto hasta que estuviéramos en tierra, nos acercamos a la costa y nos dispusimos a desembarcar. Pero al punto vimos unas gentes con bastones en las manos, como si estuvieran prohibiéndonos desembarcar, aunque sin gritos o fiereza alguna, sino sólo disuadiéndonos con los gestos que hacían. No poco desazonados con estos, nos consultamos sobre lo que debíamos hacer. Durante este tiempo largaron un pequeño bote hacia nosotros con unas 8 personas en él, de las cuales una tenía en sus manos una vara de una caña amarilla, tocada de azul en ambos extremos, quien subió a bordo de nuestro barco sin la menor muestra de desconfianza. Y cuando vio a uno de los nuestros que se mantenía algo adelantado al resto, sacó un rollo de pergamino, algo más amarillo que nuestro pergamino y brillante como las hojas de las tablas de escribir, aunque de otra suerte, suave y flexible, y se lo entregó a nuestro hombre adelantado. En el rollo estaban escritas en hebreo antiguo y griego antiguo y en buen latín de escuela y en español estas palabras: No desembarquéis ninguno de vosotros y procurad abandonar esta costa en el espacio de 16 días, a no ser que os conceda más tiempo. Entretanto, si necesitáis agua fresca o vitualla o ayuda para vuestros enfermos, o si vuestro barco necesita reparación, escribid vuestras peticiones y tendréis lo que pide la misericordia. Este rollo estaba firmado con un sello de alas de querubín, no extendidas, sino pendientes hacia abajo, y al lado de ellas una cruz. Una vez entregado, el oficial se retiró y no dejó más que a un asistente para recibir nuestra contestación. Consultándonos después de esto entre nosotros, estábamos sumamente perplejos,
La denegación de desembarco y la rápida advertencia de que nos fuéramos nos confundía mucho. De otro lado, encontrar que la gente sabía lenguas y estaba llena de humanidad nos confortaba no poco. Y sobre todo, el signo de la cruz en el documento era para nosotros un gran gozo y como el presagio cierto de algo bueno. Nuestra contestación fue en lengua española. Respecto de nuestro barco, que estaba bien, pues habíamos tropezado con calmas y vientos contrarios más bien que con tempestades, respecto de nuestros enfermos, que eran muchos y en muy mal estado, tanto que, si no se les permitía desembarcar, sus vidas corrían peligro. Nuestras peticiones las pusimos en particular añadiendo que teníamos una pequeña provisión de mercancías que si tuvieran a bien comprar podrían cubrir nuestras peticiones sin resultarles gravosos. Ofrecimos al asistente una recompensa en pistoletes y para regalar al oficial una pieza de terciopelo carmesí. Pero el asistente no quiso tomarlo, ni apenas lo miró. Nos dejó, pues, y se fue en otro pequeño bote que vino a por él. Unas 3 horas después de haber despachado nuestra contestación, vino hacia nosotros una persona que parecía de rango. Llevaba una toga de mangas perdidas de una especie de camelote de aguas de un excelente color zarco, muchos más satinados que el nuestro. Su ropa de debajo era verde y también lo era su sombrero, en la forma de un turbante primorosamente hecho y no tan abultado como los turbantes turcos, y por sus bordes caían los bucles de su cabello. Se le veía un hombre respetable. Vino de un bote, dorado en parte, con solo 4 personas más en él, y le seguía otro bote en el que había unas 20. Cuando llegó a un tiro de ballesta de nuestro barco, se nos hizo señas para que enviáramos a alguien a reunirse con él en el agua. Lo que hicimos al momento en el bote de nuestro barco, enviando a nuestro segundo y a 4 de los nuestros con él. Cuando llegamos a 6 yardas de su bote, nos mandaron detener y no aproximarnos más, cosa que hicimos. Después el hombre que he descrito antes se puso en pie y con voz fuerte nos preguntó en español: ¿Sois cristianos? Nosotros contestamos: lo somos, sin temer lo más mínimo, pues habíamos visto la cruz en la firma. Ante esta contestación, la persona dicha levantó su mano derecha hacia el cielo y la llevó suavemente a la boca. Es el gesto que usan para dar gracias a Dios, y dijo: si juráis todos vosotros por los méritos del Salvador que no sois piratas ni habéis derramado sangre legal ni ilegalmente en los últimos 40 días, podéis recibir permiso de desembarcar. Nosotros dijimos: estamos todos dispuestos a hacer el juramento. Después, uno de los que estaban con él, notario a lo que parecía, levantó acta del hecho, concluido lo cual otro de los acompañantes del gran personaje que estaba con él en el mismo bote, después de su señor le habló algo, dijo en voz alta: mi señor quiere haceros saber que no es por orgullo ni altanería por lo que no ha subido a bordo de vuestro barco, sino que al declarar en vuestra contestación que tenéis muchos enfermos entre vosotros, le ha advertido el conservador de la salud de la ciudad que se mantenga a distancia. Nos inclinamos ante él y contestamos: éramos sus humildes servidores y teníamos por un gran honor y singular humildad lo que venía a hacer con nosotros, pero que esperamos que la enfermedad de nuestros hombres no fuera contagiosa. Se volvió y al poco rato
vino a bordo de nuestro barco el notario con un fruto del país en la mano, parecido a una naranja, si bien de un color entre naranja oscuro y escarlata, que despedía un olor de lo más prestante. Lo usaba, a lo que parecía, como preservativo contra la infección. Nos tomó juramento en nombre de Jesús y sus méritos, y nos explicó que el próximo día a las 6 en punto de la mañana se nos vendría a recoger y llevar a la casa de los extranjeros, así la llamó, donde se nos proveería de las cosas necesarias así al conjunto de nosotros como a los enfermos. Con esto nos dejó y cuando le ofrecimos algunos pistoletes rió diciendo que no debía ser pagado 2 veces por un solo trabajo, dando a entender, opino yo, que tenía un salario suficiente del Estado por sus servicios, porque, como comprendí más tarde, a un oficial que tomaba 2 remuneraciones le decían pagado 2 veces. A la mañana siguiente, temprano vino a nosotros el mismo oficial que había venido al principio con la caña y nos explicó que venía para conducirnos a la casa de los extranjeros y que había adelantado la hora a fin de que tuviéramos todo el día por delante para nuestros quehaceres. Porque, dijo, si queréis seguir mi consejo debéis primero ir conmigo unos pocos de vosotros y mirar el lugar y cómo se puede preparar, y luego podéis enviar a por vuestros enfermos y a por el resto de vosotros que queráis traer a tierra. Le dimos las gracias y dijimos que Dios quisiera recompensarle por el trabajo que se tomaba por unos desolados extranjeros. Y así 6 de nosotros fuimos a tierra con él, y cuando estábamos en tierra él iba delante y se volvió hacia nosotros y dijo que no era más que nuestro servidor y nuestro guía. Nos condujo a través de 3 hermosas calles, y a lo largo de todo el recorrido había algunas gentes reunidas a ambos lados, puestas en fila, pero en una actitud tan cortés que más que extrañarse de nosotros parecía darnos la bienvenida. Y algunos, cuando pasábamos junto a ellos, abrían un poco los brazos, gesto con el que declaraban a alguien bienvenido. La casa de los extranjeros es una casa hermosa y espaciosa, construida de ladrillo, de un color algo más azul que nuestro ladrillo, y con elegantes ventanas, unas con cristales, otras con una especie de cambray aceitado. Nos llevó primero a un hermoso salón en lo alto de las escaleras y nos preguntó qué número de personas éramos y cuántos los enfermos. Le contestamos que éramos en total, los enfermos y demás, 51 personas, de las que 17 estaban enfermas. Nos pidió un poco de paciencia y que aguantáramos hasta que volviera, lo que hizo con al cabo de 1 hora, y nos llevó entonces a ver las habitaciones que estaban preparadas para nosotros, que eran 19. Había dispuesto a lo que parecía que 4 de estas habitaciones, mejores que las demás, acogieran a 4 de los principales hombres de nuestra tripulación y que se alojaran individualmente, y las otras 15 habitaciones eran para alojarnos de 2 en 2. Las habitaciones eran elegantes y alegres y amuebladas con distinción. Nos condujo luego a una larga galería, semejante a un dormitorio, donde nos mostró todo a lo largo de uno de los lados, pues el otro era solo pared y ventana. 17 celdas muy bonitas, con tabiques de madera de cedro. La galería y las celdas, que eran en total 40, muchas más de las que necesitábamos, estaban destinadas a enfermería para personas enfermas. Nos explicó además que cuando alguno de nuestros enfermos se pusiera bien, podía trasladarse a su celda a una habitación, para cuyo caso había reservadas otras 10 habitaciones, aparte el número que hemos hablado. Hecho esto, nos volvió de nuevo al salón
y levantando un poco la caña, como hace cuando da a alguien un encargo u orden, nos dijo: habéis de saber que la costumbre de este país requiere que después de este día y el de mañana que os damos para trasladar a vuestra gente del barco, debéis permanecer internados por 3 días. Pero no os preocupéis, ni os consideréis confinados, sino más bien dejados tranquilos a vuestras anchas. No echaréis nada en falta, y hay 6 de los nuestros dispuestos a atenderos para cualquier cosa que tengáis que resolver fuera. Le dimos las gracias con toda devoción y respeto, y dijimos: Dios se ha manifestado sin duda en este país. Le ofrecimos también a él 20 pistoletes, pero se sonrió y dijo solamente: ¿Cómo? ¿Pagado 2 veces? Y con esto nos dejó. Poco después nos sirvieron la comida, que eran alimentos buenos de verdad, tanto el pan como la carne, mejores que la dieta de cualquier colegio de los que he conocido en Europa. Tuvimos también bebidas de 3 clases, todas saludables y buenas: vino de uva, una bebida de grano, semejante a nuestra cerveza pero más clara, y una especie de sidra hecha de un fruto que esta región, una bebida maravillosamente agradable y refrescante. Aparte se nos trajo una gran provisión de esas naranjas escarlatas para nuestros enfermos, que decían eran un remedio seguro contra las enfermedades contraídas en el mar. Se nos dio también una caja de pequeñas píldoras grises o blanquecinas que deseaban tomaran nuestros enfermos. Una píldora cada noche antes de dormir, que decían hará más pronta su recuperación. Al día siguiente, después que el trabajo de transportar y trasladar a nuestros hombres y mercancías del barco estaba ya casi concluido y serenado, consideré oportuno convocar a la tripulación, y cuando estuvieron reunidos les dije: queridos amigos, examinémonos y veamos cuál es nuestra situación. Somos hombres arrojados a tierra cuando estábamos como enterrados en lo profundo, como Jonás lo fue del vientre de la ballena. Y ahora que estamos en tierra, estamos entre la muerte y la vida, pues estamos más allá del viejo mundo y del nuevo, y solo Dios sabe si veremos alguna vez Europa. Es una especie de milagro lo que nos ha traído aquí, y no será algo menos que eso lo que nos sacará de aquí. Por eso, pensando en nuestra liberación pasada y en nuestro peligro presente y porvenir, levantemos la mirada hacia Dios y cada uno reforme sus pasos. Además, estamos entre gente cristiana, llena de piedad y humanidad. No dejemos traslucir la confusión de nuestros rostros hasta el punto de mostrar ante ellos nuestros vicios y nuestra indignidad. Todavía más, no han dado la orden, aunque cortésmente, de permanecer enclaustrados por 3 días dentro de estas paredes. ¿Quién sabe si no es para probar nuestras costumbres y nuestra condición? Si las hayan malas, para expulsarnos inmediatamente; si buenas, para darnos más tiempo, pues los hombres que han puesto a nuestros servicios pueden, además, echarnos un ojo. Por eso, por el amor de Dios, y en la medida que amamos la felicidad de nuestras almas y cuerpos, comportémonos de forma que estemos en paz con Dios y podamos hallar gracia a los ojos de este pueblo. La tripulación, a una voz, me dio gracias por el buen aviso y me prometió vivir sobre y mesuradamente sin dar la más mínima ocasión de agravio. Pasamos así los 3 días llenos de alegría y sin cuidado, esperando lo que haría con nosotros cuando expirasen. Durante este tiempo, cada hora tuvimos la alegría por el mejoramiento de nuestros enfermos, que se consideraban arrojados a alguna piscina divina de salud. Tan bien y tan rápido se curaban. En la mañana, después
De pasados los 3 días vino un hombre nuevo al que no habíamos visto antes, vestido de azul como el otro, salvo que su turbante era blanco con una pequeña cruz roja en lo alto. Tenía también una esclavina de lino fino. Al entrar se inclinó un poco hacia nosotros y abrió sus brazos. Por nuestra parte le saludamos humildemente y sumisamente en extremo, entendiendo que íbamos a recibir de él la sentencia de vida o muerte. Deseaba hablar con unos pocos, por lo que nos quedamos solos 6, y el resto abandonó la estancia. Dijo: soy, por oficio, el gobernador de esta casa de los extranjeros, y por vocación soy sacerdote cristiano, y eso he venido a ofreceros, mi servicio, a la vez como extranjeros y principalmente como a cristianos. Quisiera explicaros algunas cosas que espero no os disgustará oír. El Estado os ha dado permiso para permanecer en tierra por espacio de 6 semanas, y si vuestra situación reclama más tiempo, no os preocupéis, pues la ley no es precisa en este punto, y no dudo que yo mismo podré obteneros ese tiempo de más si es conveniente. Sabed también que la casa de los extranjeros es rica en este momento, y por mucho tiempo más, porque ha tenido beneficios en estos 37 años, pues tanto hace que no ha llegado a esta parte ningún extranjero. No tengáis, pues, cuidado. El Estado os subvencionará todo el tiempo que estéis, y no por esto debéis estar ni un día menos. En cuanto a las mercancías que habéis traído, podréis comerciarlas bien y tener vuestro pago o en mercadería o en oro y plata, pues para nosotros es lo mismo. Si tenéis alguna otra demanda que hacer, no la ocultéis. Veréis cómo con la respuesta que recibáis no defraudemos vuestros corazones. Solo debo deciros esto, que ninguno debe ir más allá de un carán. Entre ellos es esto 1,5 millas, de las murallas de la ciudad sin licencia especial. Tras mirarnos un momento los unos a los otros admirados de este trato benévolo y paternal, contestamos que no sabíamos qué decir porque nos faltaban palabras para expresar nuestro agradecimiento, y sus nobles y generosos ofrecimientos no nos dejaban nada que desear. Nos parecía tener ante nosotros una escena de nuestra salvación en los cielos, porque habiendo estado poco en las fauces de la muerte, estábamos ahora en un lugar en el que sólo encontrábamos consuelos. En cuanto a la orden que se nos impartía, no dejaríamos de obedecerla, aunque era poco menos que imposible que nuestros corazones no ardiesen en deseos de recorrer más ampliamente este feliz y santo suelo. Añadimos que nuestras lenguas se pegarían al paladar antes que olvidar a su venerable persona o a esta nación entera en nuestras oraciones. Le suplicamos humildemente que nos aceptara como a sus verdaderos servidores en virtud de un derecho tan justo como ningún otro había unido jamás a hombres en la tierra, presentando y poniendo a sus pies así nuestras personas como todo lo que teníamos. Dijo que era un sacerdote y aspirante a la recompensa de un sacerdote, que era nuestro amor fraternal y el bien de nuestras almas y cuerpos. Se fue así de nosotros, no sin lágrimas de ternura en los ojos. También a nosotros nos dejó embargados de alegría y de afecto, y nos decíamos que habíamos venido a una tierra de ángeles que se nos aparecían diariamente y se adelantaban con socorros en los que no habíamos pensado, mucho menos esperado.